Sido diputado. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Se pasó ese fastidio ya? ¿Lo pudo asimilar? Sí, por supuesto. Bueno. Tenemos la piel curtida por muchas luchas y vamos a seguir dando la pelea. Y en esa pelea, la reforma laboral, ¿cómo se integra a su comentario? Bueno, es fundamental porque realmente estamos ante un ataque a las conquistas de la clase trabajadora argentina de toda su historia. Quieren liquidar la indemnización por despido, habilitar la tercerización laboral a gran escala sin que la empresa principal tenga responsabilidad. Y cuando uno dice esto tiene que combinarlo con otro elemento de esta reforma, que es la posibilidad de armar empresas pequeñas con monotributistas permanentes. Las SAS, claro, Marcelo. exactamente. Claro. Lo cual, si uno combina una cosa con la otra, cuadrillas con monotributistas y tercerización, vamos a tener el escenario de grandes plantas industriales llenas de trabajadores cobrando con factura y sin derechos laborales. Tercerización que se convierte después en un gran negocio de algún sindicalista muchas veces. Claro, bueno, y hablando de este punto, Víctor Hugo, creo que lo más preocupante del día de hoy es que nos enteramos que la CGT está negociando abiertamente esta reforma laboral con el gobierno. Entonces, según se informa, el gobierno podría acceder a que, por ejemplo, esta cuestión de que el concepto de trabajo en esta ley, en este proyecto de ley, donde prácticamente se igualaba al obrero con el patrón, bueno, sea desestimado, en función de que en los juicios laborales esto podría luego perjudicar al trabajador, pero el gobierno cedería a esto a sabiendas de que al mismo tiempo está interviniendo fuertemente sobre la justicia laboral. Entonces, aunque no tenga la letra de una ley desfavorable a los trabajadores, luego en la justicia esto, con toda esta intervención que está haciendo, lo podría revertir. Entonces, se están negociando aspectos menores de la reforma a cambio de aceptar el grueso de estos cambios negativos, lo cual es muy grave. Marcelo, me interesó algo, no te quería interrumpir, de las sociedades anónimas simplificadas. Doy un ejemplo y vos corregime si me estoy equivocando. Víctor Hugo y yo abrimos una SAS con un patrimonio de 20.000 pesos, por ejemplo. Claro. Y tenemos bajo esa órbita de la SAS a una empresa grande, ¿no? Por ejemplo, o nosotros tenemos una empresa que hace... Trabajan para una empresa grande. Exactamente. Claro. Si tengo 10 juicios laborales, por decir una cosa, yo puedo decretarme en quiebra total mi patrimonio de 20.000 pesos, la gente queda en banda, traste para el norte, si se me permite el lenguaje del barrio, y yo al día siguiente puedo en 24 horas crear otra sociedad anónima simplificada y crear otra empresa. Esto es así, ¿verdad? Exactamente, es decir, la clave de la reforma no es solamente que se admite la tercerización, sino que la empresa principal no asume la responsabilidad sobre este tipo de contingencias luego en la firma, en el bolichito, en la empresa tercerizada. Entonces, si a esto le sumamos otra cuestión muy importante, y es que se admite que el trabajador pueda, en un acuerdo privado con el patrón, acuerdo entre comillas, porque siempre es resultado de una coerción, que un trabajador pueda renunciar a derechos establecidos en el convenio colectivo de trabajo. Ahora, insisto con un punto. Si la CGT está negociando esto abiertamente con el gobierno, ¿con qué mandato lo está haciendo? ¿Se han producido asambleas de trabajadores en los sindicatos para discutir todo esto? Incluso para informarlo, porque mucha gente se está enterando gracias a que, por ejemplo, lo estamos debatiendo acá, pero nada puede aceptarse ni podemos renunciar a nuestros derechos sin que en principio pueda existir una discusión al del seno de los sindicatos, y yo creo que de esa discusión va a surgir la voluntad de los trabajadores de poder rechazar todo esto. Marcelo, me pongo en, no sé, ponele el nombre que vos quieras, en alguno de estos abogados o economistas muy liberales que están en la tele, y te digo, las cargas patronales estaban altas y hay pymes que tienen que cerrar por juicios laborales muy, pero muy abusivos para una empresa familiar que tiene 4 o 5 empleados. ¿Qué me respondés vos a eso? No, a ver, en primer lugar, los aportes patronales están relacionados con la posibilidad de que los trabajadores puedan efectivamente jubilarse. Hay una cosa que ya hemos perdido la huella en toda esta historia, y es el concepto de que la jubilación es un salario diferido.
Nosotros... Un salario diferido que, entre paréntesis, hay que decir, el gobierno está queriendo que aquello que se jubilaba Además, reducir. con 72 pesos por cada 100, al convertirse en jubilado ahora sean 60. Exactamente. Es decir, están robando anticipadamente a los jubilados. Pero Entonces, volvamos al trabajador. Claro, el problema es el siguiente, la jubilación es un salario diferido. Hay que contabilizar la vida de un trabajador, no simplemente hasta el día en que deja de trabajar, sino en toda su vida extendida. Y entonces está el derecho que después de jubilado pueda vivir en condiciones aproximadamente similares a las que vivía cuando trabajaba. Entonces, el cálculo del aporte patronal debe hacerse sobre la base de toda la vida del trabajador. De lo contrario, asistimos a un despojo terrible, que es condenar a la persona que se jubila a vivir asistencialmente y miserablemente cuando dejó de trabajar. Marcelo, el gusto de siempre. Gracias, Víctor Hugo. Y nosotros vamos al encuentro de Julia Estrada. La reforma que propone en términos fiscales Duhovne, el actual ministro de Hacienda, generó bastante caos entre algunas provincias y particularmente en una economía regional que tiene que ver con Cuyo, con la economía regional del vino. En primer lugar, vamos a escuchar las declaraciones de Cornejo y después vamos a desarrollar el tema. Lo más importante es que se la caracterice como una bebida no sana, ¿no? Que la verdad que hemos luchado mucho durante muchas décadas para demostrar que el vino, obviamente, tomar alcohol en exceso es perjudicial para la salud, pero no es perjudicial la bebida en sí mismo, como sí son perjudiciales las gaseosas para la salud, son perjudiciales la cerveza para la salud. Entonces, que se lo ponga al mismo nivel, independiente del porcentaje, es una cosa, en nuestro criterio, inadmisible. Bueno, Víctor Hugo, efectivamente es la guerra, ¿no?, entre los que producen vino y ahora los que producen gaseosas, que además también se les sube la alícuota. No sé, Charlie, si tenemos algunas placas de las respuestas que tuvieron aquellos sectores productores de gaseosas. Este es Esteban Avos Carreño, de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol. Cada uno se defiende como puede. Si es por eso, nosotros podríamos decir que ellos, por los productores vitivinícolas, tienen alcohol y nosotros no. Entonces, ahí entras en otra discusión. ¿Qué es más sano, el alcohol o el azúcar, Víctor Hugo? Es una guerra insólita. Ha ido demasiado lejos la grieta, ¿no? Bueno, es insólito. Ahora, si podemos, Charlie, veamos cómo suben los gravámenes, porque tenemos otra respuesta, también de Esteban Avos Carreño. No sé, la gente del vino, ¿en qué libro leyó que la cerveza es perjudicial para la salud? La cerveza es un producto natural, con lo cual, tomada moderadamente, representa menos alcohol que el vino, que tiene aproximadamente 14% de alcohol. El problema no es cuánto tienen o dejan de tener, sino cuánto se toma y cuánto incitan a tomar y cuánto hay de aprovechamiento publicitario para que efectivamente sea el comienzo de muchísimos males. El drama mayor que tiene la Argentina, muchos dicen, sostienen, yo no tengo los elementos aquí, pero seguramente ustedes lo escucharon más de una vez, no es la droga, sino el alcohol, por lo menos como principio de todos los otros males. O sea que en este cruce no se van a hacer ningún bien, porque cualquiera sabe reflexionar lo que ha significado el alcohol y los jóvenes y el tipo de publicidad que se hace en estos últimos años, particularmente la cerveza, ¿no? Así es, lo que está pasando, Víctor Hugo, es que el vino y la cerveza son productos naturalmente sustitutos, en general compiten entre sí por un mercado en el cual las gaseosas están disputando cada vez más, pero la cerveza ha sido el que más se ha instalado, incluso en esta etapa de ajuste y de pérdida de poder adquisitivo. Vamos a mirar ahora cuál es la propuesta del Ministerio de Hacienda en esta reforma fiscal, que yo quiero decir, estaría bueno que estemos discutiendo gravámenes sobre otras cosas, no sobre los productos que consumimos, porque sigue siendo una reforma regresiva. Esto lo pagamos todos. El que más tiene y el que menos tiene pagaría estos productos más caros. Sobre vinos y sidras subiría de 0 a 10%, en la cerveza del 8 al 17%, en el caso del champán del 0 al 17% y en el caso de las bebidas azucaradas, las gaseosas, del 8 al 17%. Vamos a ver en la placa que viene, que es lo que a mi criterio hay que empezar a mirar, cómo variaron estos productos en sus precios, porque en definitiva lo que se deben estar preguntando del otro lado es, bueno, ¿y ahora qué compro, no? ¿Cuánto me sale ir al supermercado? Vamos a comparar cerveza, vino reserva de bodega Fecovita, vino tinto Malbec y la Coca-Cola. ¿Cuánto valían en octubre de 2015?
12 pesos, 11 pesos, 40 pesos, 17 pesos. ¿Cuánto valen hoy, 2 años más tarde? Y acá ya empezamos a ver las variaciones, 40 pesos, 56 pesos, 207 y 48. Si nos vamos a la última columna vemos las variaciones. 218% aumentó la cerveza Quilmes, 407% aumentó el vino, en este caso de Fecovita, 410% aumentó el vino tinto y 181% aumentó la Coca-Cola. Estamos hablando de 4 aumentos fenomenales, a los cuales les agregás efectivamente el impuesto y te quedan estos valores actualizados a hoy para cualquiera de estos consumos. Es decir, los perjudicados, además, yo diría, de los productores vitivinícolas, que son los que efectivamente no son las grandes multinacionales, porque si uno mira las gaseosas y si uno mira las cervezas, son claramente complejos atravesados por multinacionales extranjeras. Y vamos a ver acá, Víctor Hugo, un problema que viene teniendo el consumo de vino históricamente, digo, en los últimos años, pero que se profundizó claramente en 2016, que es el último año, vamos del 2007 al 2016, que es el consumo de vino por litros per cápita, ¿no? El complejo vitivinícola en Argentina tiene exportación, pero básicamente depende del consumo interno. El consumo interno cayó a 32,3 litros per cápita, uno de los niveles más bajos en la etapa reciente en la Argentina. Tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo, tiene que ver desde ya con la competencia de cervezas y gaseosas, pero esto explica también el enojo, por ejemplo, de Cornejo. Muchas gracias, Julia, muy interesante, ¿eh? Una guerra absurda, ¿no? Inesperada, pero que tiene que ver con un conflicto de intereses muy severos que tienen todos a partir de estos impuestos que no iban a molestar a nadie. El gobierno sostenía que eran impuestos casi que iban